Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Y les doy la más cordial bienvenida a Miradas, este viaje literario en el cual hacemos una reflexión de la literatura de Nigeria y de México que se encuentran a través de sus exponentes. Muchas gracias a la Embajada de México en Nigeria por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y a ustedes de nuevo por acompañarnos porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. En nuestro programa el día de hoy tendremos a dos escritoras fundamentales de la literatura universal, dos pilares, dos referentes del feminismo en el siglo XX, cuya influencia trasciende por supuesto el siglo XXI y también se ahonda en la reflexión permanente sobre la mujer, sobre la literatura y sobre el mensaje de empatía, solidaridad, sororidad y también en el mensaje que nos permite tender puentes que permitan unirnos a través de la literatura. Olara Ogundipe y Rosario Castellanos. Olara Ogundipe y Rosario Castellanos comparten sin duda un quehacer literario importante a través de la academia, de su formación, de su aproximación a la literatura, a la filosofía y también de su ser profesoras. Ambas fueron maestras universitarias y compartieron su cátedra en las aulas. Ambas también se convierten en un referente del feminismo, tanto en México y América Latina, como en Nigeria y África, y por supuesto a nivel internacional, y también se convierten en expositoras a través de conferencias y a través también de la reflexión en cada una de sus entregas literarias. Tanto Olara Ogundipe como Rosario Castellanos compartieron también esta mitad del siglo XX en el cual su obra fue trascendiendo no solo la reflexión de los pueblos originarios, sino también la reflexión que se ahonda en una perspectiva femenina, tratar de encontrar una perspectiva específica de análisis en el cual no solo pudiera desmistificarse toda la perspectiva masculina desde el análisis de lo femenino, sino sobre todo una perspectiva propia, encontrar un lugar propio y encontrar también una voz propia que se manifieste a través del contexto, a través del entorno, y así lo manifiesta Olara Ogundipe, una gran escritora nacida en Lagos, Nigeria, la extraordinaria Olara Ogundipe que se convierte en un baluarte del feminismo internacional. Ella incluso crea el stiguanismo, en esta aproximación específica del feminismo con una perspectiva africana, en el cual ella misma trata de desmistificar toda la visión de Occidente que se tiene sobre el feminismo de África y tiende puentes para poder analizar el feminismo africano desde el propio contexto, desde el entorno, desde la circunstancia que se vive en África y en los países africanos, desde su propia experiencia en Nigeria y también de su experiencia migrante. La extraordinaria Olara Ogundipe tuvo una formación en la Universidad de Ibadan y también en la Universidad de Londres, en la Universidad de Leiden, y su gran trayectoria la lleva a ser expositora en diferentes universidades y también a brindar cátedra, como hemos mencionado. Olara Ogundipe también desarrolla dentro de su filosofía una teoría crítica sobre el feminismo y lo amplía en sus obras, en su obra poética, que sin duda es muy importante, como lo es también la expresión que tiene a través de sus ensayos. Los reconocimientos históricos que tuvo Olara Ogundipe, debemos destacar que fue una estudiante sumamente destacada, pero también tuvo un reconocimiento literario extraordinario, no solo en la influencia que ha tenido en diferentes generaciones, sino también en la influencia que ha tenido a través del stiguanismo, que es una perspectiva filosófica desde lo africano. Justo en esta visión propia del feminismo también encontramos una reflexión desde su aproximación a los pueblos originarios, por supuesto, con su visión yoruba de la realidad, la noche, del día, también de las relaciones humanas, desde los saberes, desde los olores, desde los aromas, desde las tradiciones, desde cada uno de los rituales que configuran no solo la vida en Nigeria, sino también la vida en África. Por ello, las siglas del stiguanismo, aquí anotaremos también las siglas del movimiento y también de la influencia que ha tenido Olara Ogundipe en el feminismo universal, parten de lo literario. En Recreándonos a Nosotras, Olara Ogundipe nos dice cómo su perspectiva del feminismo también fue permeada por el prejuicio, por la incomprensión, por el recelo que podría existir al observar cómo ella trataba de encontrar una nueva beta, una nueva vía para explicar no solamente los fenómenos sociales, sino ahondar la participación de la mujer en la toma de decisiones de las políticas públicas y también en el activismo propio del feminismo. Y ella lo hace además a través de la literatura, que es fundamental y por ello
reconocemos no solamente la poesía de Molar Ogundipe, sino el activismo que a través de las letras la encumbraron en la reflexión internacional y por supuesto han permeado su reflexión constante de la vida al devenir de su obra. Ella tuvo un gran impacto en los años 60 y 70, en los años 80 consolida su movimiento feminista y en los años 90 y también en los albores del siglo XXI se convierte en una peregrina a través de sus conferencias. Así como Molar Ogundipe se convierte en un referente del feminismo en África, Rosario Castellanos se convertirá en un referente del feminismo a través de la literatura en América Latina, especialmente a través de su poesía y de sus ensayos, a través de una crítica social, una crítica que también se ahonda en la reflexión de acercarnos a la tierra, anidarnos a la tierra, la posesión de la tierra. Rosario Castellanos y su obra extraordinaria que también se aproxima a los pueblos originarios a través de su novela Balún Canán y también a través de las relaciones de poder, de las relaciones agraristas, las relaciones en todos sentidos. Ella crece en los Altos de Chiapas, desde donde realiza esta perspectiva y este título, por ejemplo, que proviene, por supuesto, del maya. La gran escritora Rosario Castellanos, que nace en la Ciudad de México, pero en este viaje, en esta vida, en esta infancia que tiene hasta la adolescencia en Chiapas, sin duda permea su perspectiva. Ella también estudió, además de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diferentes instancias en el extranjero y también se convierte en una de las catedráticas más importantes en los años 50 y 60, una mujer que viajó por todo el mundo, también peregrina, al igual que Molar Ogundipe, y que también instaura un análisis del feminismo a través de su perspectiva en los ensayos, como mujer que sabe latín, que sin duda se convierte en un referente de la literatura reflexiva en América Latina en los años 70. Algunas de las obras que vamos a destacar se encuentran Ciudad Real, Oficio de Tinieblas y otro ensayo muy importante sobre cultura femenina. En lo particular quiero destacar la obra de Rosario Castellanos como una obra que para mí ha sido fundamental, especialmente en la reflexión de la novela Días de Aliento, porque Rosario Castellanos es sin duda un pilar que nos ha inspirado a muchas y a muchos escritores en México y en América Latina. Hay una línea en particular en uno de sus poemas, Agonía fuera del muro, que se une con la obra de Molar Ogundipe en la reflexión, en la incomprensión y en tratar de encontrar esos puentes que permitan unirnos en la alteridad, en la otredad y en la empatía misma, en la sororidad. Esta línea es extraordinaria en Agonía fuera del muro, cuando ella menciona: yo muero de mirarte y no entender. Un llamado por encontrarnos, por tratar de tender puentes que permitan encontrarnos al diálogo. Y este es uno de los puntos fundamentales de la gran escritora Rosario Castellanos, autora de poemas emblemáticos como Los Adioses, que para mí es realmente fundamental. Y también quisiera mencionar Nostalgia, que es otro poema que nos ha inspirado a muchas y a muchos poetas en el mundo. A través del teatro, a través de la poesía, a través de generar una reflexión que se anuda en la búsqueda de la identidad, en la búsqueda de un lugar propio, que sin duda ha sido una constante en el siglo XX en la escritura, como lo fue la propia Virginia Woolf, como Molar Ogundipe, o como también Rosario Castellanos, encontrar un lugar propio en el espacio-tiempo y un lugar propio en este sentido desde la perspectiva del feminismo, como lo tienen Molar Ogundipe y Rosario Castellanos. Ambas escritoras referentes del feminismo tanto en Nigeria como en México a través de la literatura, ambas escritoras peregrinas a través de conferencias o en el caso de Rosario Castellanos a través de su vida como diplomática, y ambas extraordinarias profesoras catedráticas de diferentes universidades que hicieron de cada una de sus clases, de cada una de sus disertaciones, sin duda, una siembra constante de reflexión en las generaciones por venir. Es así como Molar Ogundipe sigue siendo un baluarte fundamental del feminismo en África, un movimiento que además ella creó a través de sus conferencias y a través de su obra, que sigue teniendo una gran repercusión en el mundo, y Rosario Castellanos, que se ha vuelto sin duda un referente en diferentes perspectivas educativas, académicas en México, también literarias, y que ha inspirado a muchas y a muchos artistas que han aproximado su visión de la vida de Rosario Castellanos a través de la lente o de la literatura. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario a través de dos figuras emblemáticas de la literatura de Nigeria y de México, Molar Ogundipe y Rosario Castellanos, grandes escritoras, poetas, ensayistas y por supuesto también grandes filósofas desde la perspectiva de lo femenino, desde la perspectiva de los pueblos originarios y de una reflexión constante que hace de causas conciencias y también que hace un énfasis en el entorno, en el contexto para la creación de un lugar propio. También en la búsqueda de la identidad, por supuesto de tender puentes que permitan unirnos desde la reflexión literaria. Nos vemos en una siguiente edición de Miradas a través de la obra, en la próxima edición, de Leche Amadi y Juan Rulfo. Leche Amadi y Juan Rulfo aquí en Miradas.
Muchas gracias por habernos acompañado, porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural y nos vemos la próxima. Les envía un gran abrazo, su amigo Iván Uriel.